Y ahora ya estamos en comunicación, en videoconferencia con el licenciado Iván López, con quien hoy vamos a estar hablando un tema que nos quedó así, no diría pendiente del lunes pasado, pero sí fue un tema así que lo tocamos de pasada y dijimos, bueno, el próximo lunes sí o sí lo tenemos que desarrollar a profundidad porque yo traje la experiencia, el caso de un chico que le había dicho a su amiguito que ya estaba harto de la cuarentena, que ya estaba cansado de la cuarentena, porque ya no sabía más qué hacer, ya estaba muy aburrido y por sobre todo, esto lo dijo un niño de menos de 10 años, preocupado porque estaba sintiendo que estaba dejando de ser él mismo. Vos decís, ¿cómo un niño va a decir eso, verdad? O sea, ¿qué te pasa? Pero gente, así como nos golpea a nosotros grandes con conciencia, memoria, raciocinio, problemas, créditos, impuestos a pagar, etcétera, etcétera, a los niños también les golpea esta cuarentena, así que de eso vamos a estar hablando hoy con Iván, del estado emocional de los niños en tiempos de pandemia. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido a Mayday. Muy buenas tardes, Cas. Un placer acompañarte como todos los lunes a través de este medio, ¿verdad? De esta plataforma. Y básicamente, como vos estás mencionando, tal cual, o sea, los niños también son una población bastante afectada por la situación a nivel psicológica y a nivel psicológico, a nivel emocional también. ¿Por qué, Cas? Porque hubo un cambio, hubieron cambio de hábitos tan duros con ellos. O sea, imagínate que tenían una rutina. Los niños tenían su rutina, ¿verdad? Mira, he escuchado de alguna manera relatos de mamás que tienen bebés de meses que están como más en algún nivel estresados. Imagínate, Cas. ¿Por qué? Porque probablemente los bebés salían en el carrito a caminar por lo menos por una vereda con la mamá, a irse a la casa de algún abuelo, ¿verdad? Donde ya empezaba a vincularse de a poquito. Y hoy por hoy no entendían por qué estos bebés empezaban a llorar. Y más de un caso, sería interesante incluso investigar esto, ¿verdad? En más de un caso, los niños se ponen a llorar espontáneamente. Bebés de meses te estoy hablando, ¿verdad? Y ni qué decir en niños ya escolarizados, Cas. ¿Por qué? Porque estos nenitos tenían su rutina, sus hábitos, sus vínculos, sus actividades extraescolares. O sea, tenía toda una organización que hoy en día les cuesta sobrellevar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen clases a través, como justamente de este tipo de formato que estamos utilizando, lo virtual, que a un niño máximo casi se le puede tener entre 30 y 40 minutos. A un adulto le cuesta concentrarte. Imagínate a un niñito sentado frente a una pantalla, siempre y cuando no le resulte tan interesante como ver una peli, ni con eso. O sea, a los niños les cuesta muchísimo. Y encima, aparte de tener el estrés de estar todo el día encerrado. Los niños, un niño sano, una niña sana, Cas, necesita esa descarga motriz. ¿Qué es la descarga motriz? Saltar, correr, bailar, jugar, todo eso para descargar su energía, ¿verdad? Para poder, todo lo que nosotros a lo mejor hacemos a un nivel más, vamos a decir, ya concentrado, mucho más focalizado en una actividad más intelectualizada, los niños lo hacen físicamente. Fisiológicamente un niño sano necesita gastar esa energía, correr, saltar. Entonces los papás cuando se desesperan también, ¿verdad? Y dicen, no sé más qué hacer porque se me trepa a las paredes. Y sí, eso significa que tienen niños sanos en casa, porque los niños necesitan esa descarga motriz, es sumamente importante. O sea que me gustó esto que dijiste al final de decirle, tranqui padres, están teniendo un chico Sí, sano, porque quiere decir que están necesitando esa rutina, esa cotidianidad que tenía antes de todo este tema que estamos viviendo ahora mismo con la pandemia. Acá lo que con Iván queremos resaltar es el hecho de que los niños también pueden estar afectados por esta totalmente. pandemia. Pero por sobre todo lo que, si se puede, Iván, darle así unas cuantas directivas a los Sí. padres, a los hermanos, a los tíos que nos estén escuchando, como para que sepan qué hacer en el caso de que tengan un niño que les venga así con este planteamiento de estoy demasiado aburrido, no sé más qué hacer. Vos llegaste a ver el video del nenito que llora demasiado, dice que está Sí, harto del virus y que quiere ya que haya una solución. A mí me partió el alma, mucha gente lo sí. compartió así como meme a modo de meme, pero a mí sinceramente me partió el alma, yo no le encontré lo gracioso, a mí me dolió muchísimo, en serio, porque era un llanto desesperado dentro del universo de ese niño. El tema del coronavirus y el tema de estar así encerrado era lo peor que le podía pasar
en la vida y todo se le estaba desmoronando alrededor. O sea, yo no le encontraba, pero el más mínimo chiste y la más mínima gracia a eso. ¿Qué hacer cuando te viene un niño? ¿Qué hacer cuando tu hermanito, tu hijo, tu sobrino te viene con un planteamiento como ese? De desesperación, de ahogo, de inseguridad y por sobre todo de pérdida de identidad. Eso que te conté, el caso que te conté, a mí me dejó lo así, Totalmente. no cabe. Total, totalmente como mencionas, Escas. Lo primero que tenemos que entender es que los niños también sufren estrés, que los niños también se angustian, que los niños también la están pasando mal. Entonces nosotros tenemos que primero dialogar con ellos, ¿verdad? Primero hacerles entender, tratar de trabajar con los que se pueda, ya más grandecitos, ¿verdad? Explicarles la situación y empezar a tener alternativas respecto a justamente cómo manejarte en casa. Si hay personas que tienen su patio, bueno, pues es tiempo de aprovechar ese patio, salir un poco, tener actividades, ¿verdad? Y en el caso que yo me imagino lo complicado que puede llegar a ser vivir con más de un niño, ¿verdad? O con un niño solo en un departamento casi. O sea, donde justamente no podés a lo mejor tener las actividades recreativas que podemos tener en un patio. Ahora que la cuarentena, estamos en una nueva etapa de la cuarentena y es más inteligente, por lo menos en esa vereda acá, que salgan un poco, que corran un poco, que se chuta la pelota, que salte un poco, que vea un poco algo de verde alrededor de la cuadra, acompañar, hacerse de tiempo, también para que haya esa descarga motriz, como les digo. Por un lado. Por otro lado, también es importante, como ellos son chicos que están habituándose con respecto al tema de los horarios, con respecto a las tareas, es tan importante tener también unos hábitos y establecer hábitos en casa. Horario de levantarse, aunque no haya escuela o colegio, horario de levantarse, horario de higienizarse, horario de jugar, horario de hacer alguna tarea, ¿verdad? Si no están teniendo clases virtuales, ¿verdad? O sea, seguir manteniendo esos hábitos. Y por otro lado, el contacto, por lo menos a través de videollamadas y demás, con sus pares. Porque ahí está el tema de la identidad, como vos decís, Cas. Es tan importante que ellos hablen entre ellos, que compartan, que se rían, que se peleen, para que aprendan a sobrellevar justamente las diferencias. O sea, eso hace esa pérdida de identidad, porque ¿qué pasa? Me veo solo, no sé qué hacer, no sé con quién tengo que estar. O sea, es ahí esa manifestación y le genera tanta angustia. Entonces nosotros es importante escucharle un poco a los chicos, entender y no menoscabar y decir, no, no, ellos tienen que jugar nomás. No es así. Es muy importante entender que ellos tienen sus necesidades acorde a su proceso evolutivo justamente. ¿Querías decir algo? Vos sabés que resalto y rescato el hecho de que hayas dicho que es importante que tengan interacción con sus pares, porque también Sí. es un poco esencial que los niños estén en un ambiente de adultos. No está tan bueno que los niños se Mm, adulten y estén todo el tiempo exacto. estando y lidiando con la manera en la cual los adultos están tratando de sobrellevar. Está bueno que los dejemos participar hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, que Es estén muy así importante. en la realidad, pero tampoco que estén empapados en esa realidad y que la realidad ya les golpee y les altere. Está bueno que estén un rato en la pavada, que estén en su universo, que estén en su mundito y que por sobre todo hablen con sus compañeritos, con sus amigos. Es demasiado importante lo que mencionas, Cas, porque justamente el hecho de sobreinformarles, como siempre hablamos, el mantenerles demasiado expuesto. O sea, un niño sano es un niño imaginativo, que pueda crear juegos, que pueda hacer ese juego de rol, que es tan sano, ¿entendés? Imitar roles, jugar con la imaginación. Un niño demasiado plantado en la realidad también puede ser, puede tener sus consecuencias, como bien mencionas. Entonces es importante, como vos decís, tener un poco ese límite, hacerle partícipe de que justamente hacerle entender por qué está complicado salir, por qué no se le visita al abuelo, por qué no volvemos al cole, por qué no volvemos a la casa de la abuela. Es importante eso, pero no todo el tiempo sobreexponer la información al estrés del, que está ocurriendo en casa con lo económico. O sea, sí, explicarlo para una toma de conciencia, pero no que, tampoco que sea un lugar de descargo, ¿verdad? El tema de los chicos. Entonces ahí es donde justamente hay que cuidarle un poco y resguardarla a ellos justamente con respecto a eso. O sea, los niños tienen que ser niños, jugar, tiempo de estudiar, tiempo de desarrollar. Y ahí, Cas, me animo a tirar algunos tips con respecto a lo virtual. Por Mira, favor. Cas, existen desde cuentitos adaptados para niños para explicar el coronavirus. O sea, los papás encuentran online eso. Existen visitas virtuales a museos. Hoy justamente, o en esta fecha, si no me estoy equivocando, va a haber un paseo virtual de la noche en los museos a nivel nacional. Y eso sería tan interesante hacerlo en familia o hacerlo con los chicos, ¿verdad?
una Sí. cantidad inmensa a nivel mundial, también museos a nivel mundial, viajes 3D, ¿verdad? Para ver otros paisajes, o sea, un montón de infinidades de herramientas que se pueden encontrar con papás que puedan aprovechar estos, ¿verdad? Y chicos que les interesen. Y si no, como te digo, a correr con ellos, hacerse ese tiempito, por más que uno llegó después del trabajo, a veces cansado y más con esta situación, es importante escucharles, dejar que ellos se descarguen, que lloren. Lamentablemente es difícil, o sea, no le vamos a decir no vaya a llorar. Ese no vaya a llorar no le está sumando en este momento. Que No, lloren, pero que expresen. en este momento y en cualquier momento de la vida, el no vaya a llorar no suma luego, Para ¿entendés? nada, Porque si vos para llorar, nada. vamos a pasearle a Moria Kazan. Si querés llorar, llora. Totalmente, Si querés, totalmente. mismo vos, hermana, tía, papá, hermano, lo que sea, vos, ser humano que estás enfrentando lo que sea que estés enfrentando con el tema de la cuarentena, de esta pandemia, querés llorar, querés canalizar tu ira, tu frustración, tu dolor, tu angustia, tu todo, tu ansiedad, lo que sea, llorando, llora, llora. Es así la vía de canalización y de escape más sana que se pueda llegar a tener. Y a los niños hay que dejarles también que lloren. Obviamente que lloren demasiado ya puede llegar a ser también algo Claro, preocupante. Está bueno tampoco no coartarles a ellos en la expresión de sus sentimientos. O sea, si necesitan llorar, si necesitan expresarse de esa manera, que lo hagan. Es necesario. totalmente. Este es el momento y la situación, el contexto en el que menos tenemos que estar con esas pavadas de los hombres no lloran, si lloras sos un débil, no. O sea, Exacto. aborten, desechen todas esas ideas que no estamos en un momento y no estamos pasando por situaciones que ameriten ese tipo de prejuicios, no luego. Totalmente, porque justamente nuestro medio de descarga de angustia, y más en la infancia, es el llanto. El bebé transmite su angustia a través del llanto, su hambre a través del llanto. O sea, para un niño más grande también, de alguna manera, está manifestando su tristeza, su angustia, su ansiedad. Entonces, los papás tenemos que aprender a descifrar también qué es lo que nos están queriendo transmitir con ese llanto, ¿verdad? Y otro punto también a no dejar de lado y que siempre resaltamos cada vez cuando hablamos de niños, es el tema de los límites. Que en casa haya, bueno, también juegan Play, bueno, pero no pueden estar los niñitos hasta las 3 de la mañana jugando su Play. O sea, es importante mantener, como les digo, hábitos, un espacio para descarga motriz y por sobre todo tener límites. Comer bien, descansar bien, jugar en tiempo y en forma. O sea, esa cuestión también tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos, o sea, cuando estamos con niños, porque eso también le ayuda de alguna manera a estructurarse a ellos, a tener un orden de alguna manera a nivel psíquico, porque así se van estructurando los niñitos, a través y en base a los límites que van poniendo el entorno y los padres, obviamente, o el entorno cercano familiar. Ahí está, en serio, estos consejos y esta información que nos acaba de proveer el licenciado Iván López son así como que datos súper interesantes, tips súper interesantes para que los padres vayan teniendo en cuenta y sepan cómo manejar de repente las salidas inesperadas con Sí, las cuales te puede tu hijo, tu sobrino, tu hermanito. Entonces, Iván, muchísimas gracias por todos estos datos, por atendernos la llamada, por siempre estar hasta en época de claro que sí. pandemia. Gracias por estar y por acompañarnos en este formato videoconferencia. No te vayas sin antes darle tus datos a la gente en caso de que quieran profundizar algo más contigo. Déjanos tu número y también tus redes sociales para que la gente te siga. Sí, quiero nomás cerrar un poco acá con respecto a lo que veníamos hablando, que es muy importante escucharle a los niños, es muy importante darles ese espacio de comunicación, ¿verdad? Y de entenderles también, ¿verdad? Y de, como siempre venimos hablando durante todo este proceso, el tema de desarrollar con ellos bastante paciencia, que a lo mejor los papás ya estarán como que cansados de escuchar eso, pero es momento de ir a veces como que a respirar 5 minutos afuera y volver a entrar, ¿verdad? Porque Exacto. justamente eso es lo que se necesita. Bueno, cualquier cosa estoy a las órdenes. Mi número es el 0981-326-171 y me encuentran en Twitter como @IvánLSico y en Instagram como @IvánLPsicólogo.